Buenos días, muchas gracias por estar aquí. En un minuto comenzamos, nada más que se terminen de acomodar. Bueno, pues muy bien, ahora sí comenzaremos. Gracias por su espera. Pues el día de hoy es el cierre de la visita académica que tuvimos del doctor Javier Sánchez Medina, que pues estuvo muy variada, muy intensa. Seguro ya estamos todos muy nutridos de todo lo que aprendimos, pero bueno, también un poco cansados, aunque nuestro ponente se ve con mucha energía todavía. Quizás lo convenzamos de que se quede una semana más. Ya veremos. Bueno, voy a recapitular un poquito lo que pasó en esta serie de actividades. Empezamos el miércoles 21 con la conferencia Docencia Colaborativa Internacional, en la que nos presentó el portal University of University y las variadas actividades con muchísimas universidades de todo el mundo, a la cual nos podemos inscribir nosotros como docentes y ustedes como estudiantes de la UNAM. Después, ese mismo día, ¿no?, inició el workshop a las 12 del día titulado Historias de casas y mapeo de controversias en la arquitectura mexicana. Este workshop se cierra el día de hoy, entonces están todos y todas los presentes invitados a pues ver los resultados, conocer cómo fue la dinámica y bueno, platicar con quienes estuvieron involucradas en esta actividad, que por aquí veo a muchas caras de quienes han estado acompañándonos estos 4 días. Asimismo, el viernes inició el COIL, que es una clase que se va a seguir dando gracias a la vinculación entre la maestra Claudia Montalbán y el doctor Javier Sánchez, justo como parte de este programa de University of Universities, durante muchas otras sesiones, me parece que son al menos 4, ¿no? Al menos 4, pero bueno, a distancia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que la primera fuera presencial y las siguientes serán a distancia, y esto será con el taller Carlos Lazo. Quien guste acompañarlos a las 7 de la mañana, los viernes, muy bienvenido y bienvenida para continuar con estas actividades. Asimismo, se dio la conferencia Historia de casas, ¿no?, como para dar la bienvenida a este workshop. Allí mismo tuvimos la conferencia el jueves, ¿no?, si no mal recuerdo, a las 12 del día. Aquí nos acompañó la maestra Facio, también la recuerdo. Y bueno, ayer nada más tuvimos workshop, suficiente actividad para que quienes participaron, que veo por ejemplo a la maestra Mariluna, que también estuvo participando activamente, pudieran seguir avanzando con sus proyectos. Y bueno, el día de hoy lo que tendremos es la conferencia Arquitectura Terapéutica, que está a punto de iniciar, y aquí nos hablará de su experiencia también como profesional en el ámbito de la arquitectura y sobre todo en el ámbito de la accesibilidad universal y cómo se diseñó esta casa pictograma. No me adelanto mucho porque ya lo veremos. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, y damos al final, la maestra Claudia Montalbán va a hacer un comentario de cierre de todas estas actividades, pero mientras tanto vamos a darle la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Y sí, en efecto ha sido pues una semana, hoy es el último día aquí y se me ha pasado volando, ¿no? Es decir, que en cierto momento sí que es un momento triste para mí. Es un momento triste además porque veo que aquí ya, como has dicho, ¿no?, caras conocidas, ¿no?, que al final lo interesante de estas experiencias tan intensas es que uno establece amistades, ¿no?, intercambios más conocimiento, y de hecho hasta he descubierto personas que son de mi ciudad en España, en Murcia, que bueno, fue un momento muy bonito, ¿no?, de atar, ¿no?, en España hubo una guerra civil y era como vosotros sabéis, ¿no?, ganó la dictadura fascista, pero a un gobierno republicano que tuvo que exiliarse, ¿no?, y uno de los miembros, que era ministro, sin ir más lejos, pues fue Ruiz Funes, un
un ilustre murciano, personaje de mi ciudad, que se exilió y acabó aquí, recibido por México, como con tantos. Aquí tenéis Félix Candela también, bueno, directores del cine, como sabéis, de todo tipo, de intelectuales españoles, y aquí tenemos a su nieto, ¿no?, que es un gustazo, con el mismo nombre, Mariano. Y una de las noticias que quiero darte, Mariano, es que uno de los últimos proyectos que he construido en Murcia es una reforma de una antigua barraca murciana, reformada de forma contemporánea, por supuesto. Se la he hecho a una prima tuya, que es Aroca, pero que por lo visto tenéis, ya hemos estado escribiéndonos estos días y sois familiares. Tu madre es prima de su abuela, es decir, que todos tienen una relación, y le acaban recientemente a esta casa de darle un premio la UNESCO. Así que no es el mismo premio de la categoría de nuestro campus, por supuesto, pero es un reconocimiento que es muy importante también para nosotros. Bueno, vamos a lo que veníamos, ¿no?, a la conferencia de arquitectura terapéutica. Esta conferencia, como dije en un principio, pertenece a una serie. Todas las conferencias que está dando estos días están relacionadas. Y estas son básicamente, es una actitud de la arquitectura frente al usuario. Una actitud de arquitecto frente al usuario, de arquitecto como profesor. Por eso fue la primera conferencia, fue de una docencia colaborativa, ¿no?, que surgió a raíz del COVID. Y luego también di una conferencia que se llamaba Historia de Casas, que era la actitud de un arquitecto como escritor de artículos que se publican en periódicos. Y yo creo que ahí arranca todo, en esa actitud, ¿no? Esto es lo que denominamos arquitectura terapéutica. Y todo empezó precisamente así, con lo que vosotros visteis el otro día cuando estamos trabajando en el workshop, ¿no?, releyendo historias de casas. Estas historias de casas se publicaron en un periódico de Murcia que se llama La Verdad de Murcia. ¿Y por qué fue así? Ya lo expliqué, lo voy a resumir. Es el origen de que están coescritos con Haldor Arnardóttir, que es historiadora del arte, y por mí, y es que nos pidieron un periódico de escribir sobre arquitectura para público general, cuando sabemos que, bueno, que el público general tampoco está muy interesado, ¿no?, en la arquitectura. Entonces estuvimos analizando qué es lo que en verdad les interesaría más de la arquitectura, y por eso vino el concepto de hogar, que eso sí que le interesaba a las personas, ¿no?, el cómo construirse una casa, un hogar. Entonces, por eso fue una serie de artículos en los que habían tres ingredientes muy importantes: un buen arquitecto que construyese una buena casa, y que esa casa se debiese que fuese como una relación muy intensa con el cliente, que la casa construyese precisamente esas vivencias. Y es el trabajo que estamos haciendo en el taller, básicamente, ¿no? El taller, los estudiantes lo que están haciendo es, estas casas que ya tienen como 30 años desde que se ejecutaron, han ido ellos construyendo, inventando cómo sería esa historia de la familia que ha pasado en estos últimos 30 años, y de allí explicar y justificar la necesaria modificación de las mismas. Bueno, pues a raíz de estos artículos recibí una llamada de teléfono de una neuróloga, la directora del centro de la unidad de neurología del Hospital de la Risaca de Murcia, que es una mujer muy inteligente, Carmen Antúnez, y muy ambiciosa en el sentido que ella quiere lo mejor para sus pacientes, ¿no? Y decía aquí, para poder tratar el Alzheimer es una enfermedad que, bueno, no me extrañaría que vosotros tuvieseis familiares con Alzheimer, es una enfermedad muy común, es la enfermedad del siglo. Y de hecho hay estudios
que puede ser la crisis, llevar a crisis económica a muchos gobiernos, precisamente para poder tratar el Alzheimer. Es muy duro, va a más, y entonces hay científicos muy comprometidos con su estudio, y para eso ella, Carmen, dijo: he estado leyendo los artículos en el periódico y me gusta mucho la forma de enfocar esa relación, ¿no?, con el cliente. Y bueno, pues me encargó de hacer un informe sobre centros de Alzheimer que ya existen en España, para aprender de ellos. Y estuvimos viajando por toda España, pues, y yo le hacía siempre los informes, y veía que en muchos centros de Alzheimer siempre se trataba al paciente de Alzheimer como una pobre persona que no tenía memoria. Y para eso se le pintaba una raya roja, ¿no?, en el pasillo, para que la siguiese y llegase a su dormitorio, o se ponen figuras de animales para que reconociesen en qué pasillo estaba, pero yo mismo me perdía en esos grandes edificios. Es decir, que en realidad la mente humana no funciona memorizando, creo yo, ¿no? Es decir, en los grandes aparcamientos de coches no siempre te ponen eso, animales o dinosaurios, y a mí se me olvida. Entonces, ¿será que tengo principio de Alzheimer, ¿no? De hecho hay 7 fases, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 7. Entonces, bueno, pues de ahí estuvimos viendo que en lugar de dar unas pistas, ¿no?, como muy abstractas, pues le estuve proponiendo la posibilidad de que fuese un edificio que hablase más de tus memorias, que por lo tanto no tuvieses que memorizar, sino que viniese de forma inmediata. A la vez, es importante que sepáis que el edificio nos donó el Ayuntamiento de Murcia una montaña en la que construir el edificio. Claro, a priori eso suena un poco como descabellado, ¿no? Es decir, gente con Alzheimer, personas mayores que tienen también problemas, ¿no?, de movilidad, ¿no?, en una ladera muy empinada, pues resultaba difícil. Pero lo que sí que hicimos, que fue bonito, fue visitar la montaña y pasearla. Y ahí veis como un mapa que hicimos nosotros, como un alzado de la montaña, pero que habla, ¿no?, de la topografía, ¿no?, que yo creo que es como a lo que, al menos, yo fui educado, ¿no? Una montaña, ¿qué es? Una topografía, líneas de topografía, sino ambientes. En esta montaña, o aromas, o, ¿sabes?, o sonidos. Entonces empezamos a grabar por las chicharras, ¿sabes? Luego estaban los grillos, estaban el piano de los pájaros. En la parte de la falda de la montaña había un huerto de limoneros, el limonero con la flor del azar, ¿no?, el olor que tiene, la fragancia. Luego estaban unos pinos, y los pinos producen un frescor y una luz verde preciosa, ¿no? Y luego sube, y al final estaban las rocas ya peladas, pero que desde allí tienes una visión panorámica de todo el entorno muy bonito. Y nos enteramos de que el Día de la Mona se celebra, que es tradicional subir a esa montaña y allí pues tomarla, ¿no? Entonces, bueno, que hay tradiciones asociadas, ¿no?, a la montaña. Y por lo tanto, pues pensamos, wow, ¿por qué no? Estos son elementos de la arquitectura. Es decir, no imponer nuestra arquitectura sobre ellos, sino pensar que los pinos, y por eso dibujamos todos los pinos que había, eran ya parte, ¿no?, de la arquitectura. Y pensar cómo una arquitectura podría ser algo así como una serie de pabellones que van, ¿sabes?, como serpenteando en esa montaña, ¿no? Es decir, como veis, son maquetas muy abstractas, ¿no?, que no podíamos explicar en absoluto, pero era más que hablaba de relaciones con lo existente. Y de hecho pensamos incluso esta maqueta que decía, imagínate, es que la montaña es el proyecto, que sea la montaña en sí, con todo lo que lleva, es decir, con todo, con sus animales, con sus sombras, con sus sonidos, sus brisas y los elementos de hormigón que tengamos que poner, de cristal, tal, pero que este sea el edificio, ¿no? Imaginaos, ¿no? Esa era mi idea. A la vez, teníamos muchas reuniones con la neuróloga y otras disciplinas, esto ya lo hemos estado comentando estos días, que hoy día el arquitecto no puede trabajar solo, y vino un día con estas 2 imágenes. ¿La reconocéis? Esta primera, que se ve grande, es la sección de un cerebro de un niño.
de un recién nacido. Y aquí veis que las neuronas empiezan a tener como no se tocan entre ellas todavía, o sea, no tienen unas conexiones que se llaman sinapsis. Eso es lo que produce, de verdad, la memoria, la inteligencia, todas las conexiones. Y lo otro es la sección ya de un adulto, que ves que es un entramado totalmente denso, pero lo más interesante es de neuronas que están todas relacionadas. Entonces, esto es una pista buenísima, porque decimos, wow, es que en un lugar que nos han pedido, el programa era muy claro, tenían centro de día, unidad de demencias, centro de neuropatología, que es donde cortan todos los cerebros, por supuesto su cafetería, había como muchas unidades siempre separadas. Y dijimos, sí, yo creo que tenemos que actuar como el cerebro, establecer conexiones, ¿sabes? Provocar encuentros entre las distintas especialistas, personas, asociaciones. En paralelo, siempre estábamos investigando y estábamos hasta viajando al extranjero, buscando nuevos referentes. También, insisto, ¿no? Estos días hemos hablado de que arquitectura, al fin y al cabo, también es una disciplina en sí, y es fundamental conocer, tener referentes arquitectónicos. Y uno de ellos fue una invitación a Las Vegas, porque hay un neuropatólogo importantísimo, Saben Khachaturian, que bueno, cuando se enteró, me puse en contacto con él, del proyecto que estábamos realizando, dijo, pues precisamente vamos a crear ahora un centro de Alzheimer que le hemos encargado a Frank Gehry en Las Vegas. Y me invitó para que lo conociese el centro, y estuvimos rodeados aquí. Yo estaba ahí con Frank Gehry enseñándole el proyecto, y bueno, fue muy interesante también ver cómo en América se generan los proyectos, es decir, el dinero. Es decir, organizaron una gran cena, como veis aquí, una cena de gala que era para presentar el proyecto, que cada cubierto era $6.000 americanos, pero porque era una donación, ¿entendéis? Y el postre, de hecho, era el proyecto de Frank Gehry, que te lo comías, ¿no? De chocolate. Y bueno, con todo, pues volví a Murcia, y allí en Murcia, también con Jadrón Nardotti, pues estuvimos organizando talleres de Alzheimer. Es decir, estuvimos con otro vínculo, es las asociaciones, cómo trabajar con ellas. Y cómo estuvimos diseñando ejercicios nuevos con artistas que pueden ser literarios o son pintores. Es decir, entonces con cada uno de ellos, por ejemplo, hay uno que es buenísimo, este es un periodista de La Verdad, José García Martínez, que este hombre escuchaba a los pacientes de Alzheimer describir sus memorias, fíjate, sus memorias muy delicadas, ¿sabes? Es decir, pero lo que recordaban, yo recuerdo cuando era joven, cuando bailaba, eran las verbenas en mi pueblo, y salía en la orquesta y conocí allí a quien fue mi mujer. Entonces, al lado siempre lo hacíamos con gente joven, con escuelas. En este caso fue con la Escuela de Bellas Artes, de dibujo. Y mientras estos pacientes de Alzheimer le narraban al escritor, y el escritor la reescribía las escenas, los jóvenes dibujaban a la vez lo que oían, en este caso, ¿sabes? Y entonces el paciente de Alzheimer lo decía, sí, era así, o no era así, lo cambiaba, ¿sabes? Lo modificaba. Era un ejercicio interesante. Todo acababa en la biblioteca de Murcia, en este caso, ese taller, con una exposición de todos los dibujos, con todos los dibujos de estudiantes, pues, de Bellas Artes, los textos de Pepe García Martínez, pero todo aprobado, ¿no? y sugerido, y todo, los autores eran los pacientes de Alzheimer. Así fueron unos talleres maravillosos, como el Tarta Murcia que hicimos, invitamos a Paco Torreblanca. Paco Torreblanca es conocido como el maestro de la pastelería.
unos pasteles maravillosos, bueno, a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Y cuando le dijimos esta idea que queríamos, que si quería participar, le pareció fantástico. Y él vino y fue en la escuela de hostelería, con los estudiantes de hostelería, lo mismo, los pacientes de Alzheimer empezaban a recordar, sobre todo eran señoras, cómo hacían sus dulces. Es decir, no le preguntábamos cosas de, ¿recuerda si es un triángulo rojo, círculo amarillo? ¿Sabes? Es decir, ejercicios más abstractos de memoria, sino la parte bonita de la memoria. ¿Para qué te sirve la memoria, no? Para recordar buenos momentos. ¿Cómo hacías tú el arroz con leche, no? ¿Cómo hacías tú el paparajote? ¿Cómo hacías tú tus dulces favoritos? Y lo recordaban. Y entonces, con ellas, aquí lo veis, hacían los estudiantes, reproducían los dulces, tienen su fotografía de esta señora con sus galletitas, orgullosa después de tantos años, ¿no? De haber hecho ella sus galletas de nuevo. Y bueno, y al final lo que hizo para la exposición que fue en el Casino de Murcia, que se invitó a todo el mundo para ver la exposición, lo bonito fue que este hombre, Paco Torreblanca, hizo una cosa que se llama Tarta Murcia, que es una nueva tarta, inventó, basada en la memoria de los pacientes de Alzheimer. ¿Vale? Es decir, una cosa alucinante. Entonces, todo el mundo ahí, 200 personas, la probaron y fue así. Bueno, Bill Viola, que es un videoartista americano alucinante, que ha fallecido recientemente, pues Bill Viola le escribimos diciendo que queríamos que participase y el hombre dijo, no, hasta dentro de 3 años no puedo, estoy ocupado. Como de cada uno de estos proyectos hacemos una publicación, Jaldora le envió las publicaciones. Al momento de él recibir las publicaciones llamó y dijo, os mando 2 actores míos de América, de California para allá, y mi vídeo, que no sé qué fue, creo que cuesta un vídeo suyo. Bueno, es decir, la gente se vuelve a lo que trató de decir. Todo el mundo, la sociedad. Fue un proyecto precioso, social, por todos los sentidos. Y al final, pues, este es el proyecto que hicimos. El proyecto que hicimos es lo más parecido a lo que con la arquitectura, lo más parecido que tendríamos a las secciones que vemos de un cerebro, es una colección de unidades que se entrelazan y todo eso están en las distintas, en la montaña, tiene forma de montaña, arriba está escrita la cafetería. ¿Por qué? Porque no os acordáis que era el sitio donde la gente subía a tomarse la mona, ¿no? Pues sigue siendo el lugar de la cafetería, que tiene varios niveles, que tienen unos accesos, tenían los talleres que hemos dicho que parece una cosa que no venía a cuento, pues sí que venía a cuento. Veíamos que era fundamental en un centro de Alzheimer, pues introducir también talleres para artistas, como habéis visto, que generasen. Estaban los centros de día, las zonas de trabajo que es la unidad de demencias, los laboratorios, como os he contado antes, salón de actos, es decir, que aquí estaba pues todo el centro. Y la forma que empezamos ya es a dibujar situaciones, que es un poco lo que estamos haciendo en el taller, ¿no? Lo que pedíamos, hacer un fotomontaje de una situación, de una acción. Esto es una acción de 2 personas aquí leyendo un libro. Pero ¿cómo lees un libro? Pues lo lees bajo un pino. Ese es nuestro edificio, porque hemos dicho que el pino es tan importante como el pilar de hormigón, ¿no? Entonces son patios y aparecen aquí. O cómo puede ser la cafetería, pues en esas rocas, es decir, no las rompemos, sino construimos unas plataformas, que pueden ser también con madera, pero respetamos las rocas y desde allí pues se ve pues todo la vega, ¿no? de la huerta. Y de allí pues seguíamos adelantando, ¿no? Ya pues metiendo el programa más específico, haciendo maquetas, ¿no? De los distintos centros. Y os voy a contar uno, que es este de ahí abajo, un poco más grande, que es el centro de día. El centro de día consiste en salas en las que los pacientes pasan el día, como dice su nombre, ¿no? Luego lo recogen los familiares. ¿Qué sucede? Que normalmente lo que decía antes son pasillos, corredores muy largos, ¿no? Los pintan de distintos colores y tal, para que la gente no se pierda. Pero nosotros lo que hicimos fue ver la oportunidad en el inconveniente. Es decir, esa montaña que es sinuosa, que está, pues dijimos, pues no la tocamos, aquí no se mete ningún bulldozer, es decir, todas las curvas de nivel van a marcar nuestros pasillos.
Entonces ves que los pasillos son curvos, ¿los veis? Y hay salas y hay patios que son los de abajo, porque van escalonándose. Allí veréis, es decir, que cada edificio es como un queso, ¿no?, de estos ahuecados, de tal forma que salen pinos. Ahora hay más pinos con el edificio que antes cuando estaba con la montaña, ¿no? Y lo bueno es que también hay flores, y cada patio tiene unas flores distintas, es decir, que al final la propia montaña te daba los datos esos de orientación tan necesarios, pero de forma natural, ¿no? Y además, al ser también como curvo, tú nunca ves el final de perspectiva que se te hace como eterno, ¿no? Sino son distancias más humanas. Y bueno, perspectivas de cómo iba a ser todo el espacio acabado y de la maqueta, ¿no?, ese gran cerebro, ¿no?, que queríamos construir final. Y un poco como la técnica esa que estuvimos hablando, ¿no? Es decir, me imagino que si este proyecto se lo hubiésemos mostrado el primer día a la neuróloga, nos lo habría tirado a la cabeza, ¿no?, como diciendo, pero ella, bueno, era parte, esto era su proyecto, ¿no? Es que cambia totalmente la actitud y la visión. Y aquí podemos verlo ya, son planos de proyecto, cómo se va construyendo la montaña. Los primeros niveles eran más de aparcamientos, como veis, de los coches, y luego los siguientes niveles, como van la montaña, ¿no?, construyéndose con sus árboles. Y arriba acaba en la cafetería. Y esta es la maqueta final, ya acabada, que también se presentó allí en la ciudad, y aparecen datos muy importantes, como por ejemplo que no hay una puerta. Es decir, que uno ya, desde que deja el coche y va caminando entre los pinos, te metes sin querer tener hasta el centro de día, porque son datos que aprendimos de otro centro de día que visitamos, que siempre eran de carácter muy irritable, ¿no?, los pacientes de Alzheimer, que no querían meterse en el centro de día, es decir, no querían tener nosotros tratamos de evitar una puerta, tú te metías a través de un jardín, de un porche, ¿sabes? Pero no existe nunca, digamos, como el límite ese interior-exterior tan establecido. Se hizo la primera piedra, ¿no?, se llama, las distintas maquetas se diseñaron hasta las manivelas. Es decir, porque muchos pacientes de Alzheimer nos dimos cuenta que habían olvidado cómo abrir una puerta. Se paraban delante de la misma. Todos estos son proyectos muy experimentales, ¿no?, diciendo, ¿y si ponemos la manivela como elevada, ¿no?, como veis aquí, 45 grados elevada y una bola roja? Tú te paras y dices, esto está como mal, ¿no?, y tratas de ponerla en su sitio y abrir. Es decir, que fuesen todo, que el propio edificio, cada una de sus piezas, diesen pistas. Y luego también, como os decíamos en un principio, queríamos que hubiese mucha vegetación, pero la vegetación también tarda en crecer. Pues ya desde el principio el hormigón, todas las muros de hormigón tenían, como veis aquí, el encofrado tenía el molde de las bugambillas que queríamos que creciesen, ¿no? Entonces, ese mismo molde en realidad es un sistema para que luego las bugambillas reales se agarrasen a las mismas, es decir, que era un poco de avanzar, ¿no? Fue un proyecto que tuvo mucha referencia internacional, ¿no? Y que bueno, que está en construcción. Esto es una de las obras que quería contar, ¿no?, sobre Alzheimer, y a raíz de ella, pues quiero avanzar esta pequeña casita que hicimos para un niño con autismo, y es una casa que básicamente consiste en una pareja joven que tiene un niño de 3 años, y me encargaron de hacer una casa bonita y económica. En ese momento, seguro, por la experiencia anterior del centro de Alzheimer o por historias de casas también, pues de forma intuitiva les pregunté, ¿por qué queréis una casa bonita? ¿No sería mejor hacer una casa en la que vuestro hijo con autismo pueda desarrollarse como miembro de la sociedad, ser más sociable? Porque ahora mismo este chaval tiene varias características, no existe
dos autistas iguales, y este chico, una de las características era que era bastante antisocial, una falta de empatía, ¿no? Nos lo mostraba, y lo segundo también, habían cosas como no entender el paso del tiempo. ¿Sabes? Si tú le dices al chico, oye, aguanta aquí, espérate 5 minutos, a los 5 segundos gritaba. Es decir, no sabe 5 segundos, 5 días, 5 años, paso del tiempo, o los procesos. Si tendría que poner los zapatos, primero se ponía el zapato y luego el calcetín. Es decir, cosas así. Es decir, y entonces, bueno, pues también siempre me gusta comenzar con el final de la historia, ¿no? Un final de la historia feliz, y aquí vemos a la madre orgullosa recibiendo el premio de arquitectura por su casa. Es decir, que al final todo fue, digo, para que no estemos como, porque es un caso, y cómo comenzó todo, como yo no sabía nada de autismo, lo sabemos en el estudio, pues dijimos, ¿qué te parece si empezamos a hacer como un juego de, lo llamamos la casa pictograma? ¿Por qué? Porque los niños, o al menos este niño, pero normal, todos los niños con autismo, aprenden con pictogramas. Un pictograma es una representación de la abstracta de la realidad, ¿no? Vemos en cada cuarto de baño un muñequito que te pone hombre o mujer, eso representa a un hombre o una mujer, eso es el pictograma del mismo. Entonces, ellos aprenden así, con lecturas de imágenes planas, abstractas, y digo lecturas porque siempre se lo ponen de izquierda a derecha. Me dicen qué va a hacer ese día. Viene un autobús, lo recoge, va a la playa o hace un ejercicio u otro. Siempre, y hay un diccionario de pictogramas enorme, de palabras, están todos con sus dibujos. Entonces, bueno, pues nos pusimos a dibujar lo que entendimos sería cada estancia de la casa perfecta para un niño con autismo. Y esta es la entrada. La entrada de la casa, pues nosotros pensamos que tú entras por ver una puerta, que mejor no diseñarla, cogerla del pictograma de la puerta, y él sabe que esta casa, esta idea, aprendía, ¿sabes? De decir, no de nuestra realidad, sino de la abstracción de la realidad, que es lo que el chaval aprende. Y además todo con lecturas de izquierda a derecha. Entonces tú entras, ves la puerta, que es la puerta de tu pictograma, la abres y ¿qué ves? Limpiamente al final un perchero, que es el perchero del pictograma también. No es un perchero comprado de diseño por un arquitecto, sino el diseño del pictograma. Y de allí, de izquierda a derecha, te ves que hay un silloncito donde te sientas, te cambian los zapatos y es al lado tuya un mueble con las fotos de la familia, el padre, la madre, la abuela, es decir, que has llegado al hogar, te ves el árbol genealógico y debajo el zapatero. Y te metes entonces ya en la casa. Si lo haces al revés, si es salida, ves esta persona saliendo y es muy importante, como digo, saber prever lo que va a pasar. Él lo tiene que tener todo muy claro. Pues no abrir la puerta y decir, wow, que está lloviendo, sino un gran ventanal que te dice ya el tiempo como es, ya te sientas y luego tienes una pared de cristal, metálica, con imanes, en la que le ponen con pictogramas la secuencia de lo que va a pasar ese día. Coges tu abriguito y te vas. Por supuesto, hay zonas ocultas, que son armarios, como si fuese empanelado de madera, que presionas, son armarios donde esconde todo lo necesario para la casa. Pero la idea es hacer un espacio muy focalizado en lo que le interesa. De aquí pensamos, decir, ¿cuál sería la nueva estancia? Como este chaval siempre viene muy manchado, porque cuando hay un charco se tira, le gusta jugar, pues en esta casa lo que hicimos fue una nueva ficha, y es un lavadero, donde lo pueden quitar todas las partes sucias, ¿sabes? Y un lavamanos enfrente. El lavamanos está organizado del mismo modo, es decir, el chaval, muy normal entre autistas, que primero cogen la toalla, luego cogen el agua, luego el jabón, y salen con las manos mojadas, es decir, se rompen, ¿sabes? No tienen claro el proceso. Por lo tanto, aquí la organización de las cosas, siempre de izquierda a derecha, pues te da pautas de cómo seguir ese orden.
Después lo que pusimos fue un lugar para el almacenaje de alimentos, ¿no? La despensa. Y la despensa también igual, no es un mueble que tú abres y tiras ahí todo, sino está totalmente organizado como si fuese un supermercado. Todas las latas, todas las bebidas. De hecho, este chico tiene un sentido especial. Cuando va a un supermercado sabe exactamente, es decir, visualiza, sin haber estado nunca en ese supermercado, sabe antes que los padres dónde puede encontrarse el detergente, dónde está, porque está todo pensado. En un supermercado están las cosas pensadas de una forma increíble. De hecho, las cosas que son, pensadlo bien, las cosas que son más necesarias están más alejadas. Es decir, el pan siempre se encuentra lo más lejos. ¿Por qué? Porque sabes que todo el mundo va por el pan. En cambio, las tonterías, ¿no?, que para que te hacen picar en lo que te está en la misma caja de donde te lo venden. Es decir, pues él lo sabe de forma ya y se siente a gusto. En este pasamos y el siguiente bloque sería de las fichas una cocina. Que la cocina es un banco de cocina, una isla muy limpia en la que también se limpia, se cocina, se sirve. Aquí veis una persona en el lateral, no se aprecia mucho, está piselado, pero están los tenedores, los cubiertos, los platos organizados igual que está en una cafetería universitaria, que tú pasas y los coges sin tener que buscar. Los tienes ahí presentes para los 3 miembros de la familia. Y detrás están pues todo el frigorífico, todo el horno, todo lo necesario, pero queda oculto, y delante hay una cristalera y en el que tenemos un huertecito. Esta es una zona de huertas, es muy normal. Allí, como parte del proyecto, se le pidió plantar unas tomateras. ¿Por qué? Porque el tomate pues, te marca el paso del tiempo, ¿no? Desde que es la flor del tomate, sale el fruto, cómo va madurando, y cuando llega el tiempo, pues le dice al niño, recógelo, lo traes, y el proceso de lavado, de cortarlo y hacer la ensalada, servirla y comerla. Eso es muy necesario, y si es una rutina diaria, insisto, esto es una casa experimental, pero bueno, la casa te ayuda, ¿no?, a entender esos procesos. En lugar de la comida, más sin ventanas, más encerrado para que haya una concentración, haya una conversación, una terracita también donde puedes comer fuera, el comedor que sería orientado al sur, y tú ves el paso del sol cada día también, siempre, ¿entendéis? Es el paso del tiempo, es muy presente. Luego esto es una sala de estudio, es decir, que en el caso del autismo se recomienda a todos los pediatras que hemos tratado con ellos, psicólogos, dicen, cada objeto, cada estancia debe tener su uso particular. Es decir, una mesa no vale para todo. Hay una mesa que es para comer, otra para hacer trabajos, es decir, que entonces esto es una estancia para hacer los deberes, para leer, para incluso cuando se pone nervioso, tiene una esquina que lo pone, espacio de regulación emocional y de relajación. Esto es una copia de su propio aula. Es decir, esto es se llama sala Teach y lo están copiando todos los colegios, y la idea era aprender de este aula y reproducirlo en tu casa. Es una conexión entre su lugar de trabajo, digamos, que es el colegio, y su casa. El siguiente paso sería un cuarto de baño, su cuarto de baño, que aunque el autismo no tiene ningún problema de motriz, de movilidad, pero sí que pueden tener ataques epilépticos y provocar accidentes. Por lo tanto, se ha diseñado un cuarto de baño como para una minusvalía, con radios de giro de 1,5 metros, pero está hecho de tal forma que, si veis, tiene su privacidad. Es decir, tú entras, tienes tu lado a mano, pero no hace falta cerrar la puerta, porque el chaval todavía es pequeñito y los padres quieren tener cierto control, pero quieren que el chaval se siente a gusto y que se sienta, tenga su propia intimidad, ¿no? Y por fin llegamos a su dormitorio. El dormitorio es una estancia solo para dormir, como hemos dicho antes, especializada, por lo tanto solo tiene su cama y su ropa. Una de las cosas que sucede este chaval es que cada día es una tragedia elegir camisa o camiseta para vestir. Es decir, la elección. ¿Sabes? Toda cuesta trabajo y el cambiar de opinión, elegir. Entonces,
lo que hemos hecho es un armario de cristal, como veis aquí, con perchas, pero las perchas en lugar de estar perpendiculares, como las tenemos todos, estas están frontales, como están en todos los locales comerciales cuando vamos a comprar. Todos los escaparates siempre te ves los maniquíes de frente, no te ves la ropa, ¿sabes?, colgada. Entonces, ¿qué pasa? Hay 7 perchas, una para cada día de la semana. De nuevo, la propia casa te va describiendo el tiempo. Y entonces ellos pactan el fin de semana cómo va a ser la semana y lleva todo como una seda. Pero además, hay otra cosa importante en esta casa. En su dormitorio tiene 2 ventanas, no tiene solo una. Una orientada a este y otra a poniente. De ese modo, pues también queremos, ¿no?, que la propia arquitectura marque el paso del día, que el chaval luego lo vea. Por lo tanto, ya por resumir, aquí tenemos pues todas las fichas, ¿no?, de la casa. Y los padres decían, muy bien, todo perfecto, ¿no? Ya estamos. Me gusta mucho, pero ¿dónde está nuestra casa? Porque es lo que yo quería. Claro, si nosotros ponemos todas estas fichas en línea, como si fuese un tren, los vagones de un tren, se nos hace muy larga, más larga que el terreno en el que podemos construir. Entonces no nos sirve. Pero claro, ya está aquí la imaginación de arquitecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Y lo que hicimos fue esto. Hicimos ese tren, como no, ese es el tren, pues lo retorcimos y salió la arquitectura en torno a un patio. Claro, cuando los padres vieron esto, se quedaron y dijeron, esto no es la casa bonita que te habíamos encargado, ¿esto qué es? Pero a la vez ellos mismos se miraron y dijeron, pero esta es la casa que necesita nuestro hijo. ¿Entendéis? Es decir, es una forma que vino justificada de una razón de ser. Aquí sí que hay una modificación, bueno, una cosa, algo nuevo, y es que la casa que se gira, de pronto vuela, ¿no?, y sube. Esa pieza que sube es porque cuando le mostramos el proyecto al psicólogo, pues dijo, mirad, creo que habéis hecho un proyecto fantástico, de hecho la casa esta es mejor que la mía, dijo él, pero os habéis olvidado de una cosa muy importante, solo habláis del niño. Y el 90% de los padres se divorcian. Es decir, en el caso del autismo, los padres se vuelcan tanto con el niño que se olvidan de ellos mismos, de cuidarse entre ellos. Entonces fue una pista buenísima como para que al final del día los padres, ¿sabes?, cuando el niño se acuesta, suben una escalera y vuelan, ¿sabes?, tienen una pequeña suite, tienen una salita con su dormitorio y su baño y miran, ¿no?, ya al horizonte, se ve al fondo la catedral, la ciudad de Murcia, sobre los naranjos. Entonces fue algo que al mostrárselo a la madre dijo, eso sí que no, yo quiero dormir junto a mi hijo, ¿no? Y fue cuando le dije, bueno, esto en realidad es prescripción médica. Y dijo, ya, en ese caso sí, ¿no? Es decir, como la colaboración con otras disciplinas pues puede ser realmente útil. Y de aquí vamos a ver cómo es la casa. La casa, aquí veis la parcela, ¿no?, como es del terreno, la casa ocupa casi todo. Y vamos a acercarnos para entenderla bien. Si veis, ahí pone entrada, la entrada, está recordada la entrada, que es el vestíbulo, es exactamente la misma ficha que viste. Vale, ok, un poco deformado, ¿no?, pero es lo mismo, es un copia y pega, ¿no? ¿Veis? De ahí del vestíbulo pasa el lavadero, ¿no?, que tiene su tendal, el aseo, de ahí pasa a la despensa, de la despensa a la cocina, ¿lo veis?, que sigue igual, el comedor, cómo gira, el salón, ¿vale?, se deforma para coger esa forma, pero básicamente es el nuevo proyecto, la sala teach, ya más acondicionada al caso del chaval, el baño es exactamente el mismo, el dormitorio TEA, pusimos un segundo dormitorio ahí, por invitado, y luego la escalerita esta, ¿no?, del vestibulor que sube hacia arriba. La parte mágica de esto es como cuando de pronto aparece ese segundo patio de juego y ocio, que no era parte del programa, pero es donde el niño, ahí va, es un patio, digamos, sucio, ¿sabes?, donde el niño puede jugar con agua y divertirse. Y también, por supuesto, parte de la arquitectura es el huerto. Cosas interesantes también que te hace la arquitectura es que al final tiene vida propia, ¿no?, el proyecto, y coge... Entonces, ves la línea gruesa verde,
es lo que el chaval tiene que caminar para ir a su dormitorio. Y él es feliz, porque él quiere todo tenerlo estructurado en su espacio. Pero, de nuevo, recordad que nuestra promesa era, o la pregunta es, ¿y si hacemos una casa donde el chaval pueda luego engancharse a la sociedad? Es decir, no crearle una caja de cristal a él, ¿sabes? Tan protectora que luego sería problemático. ¿Y qué pasa en esta sociedad? Esta sociedad consiste en cambios de opinión, ¿no? Todos los días tenemos que cambiar de opinión. Aunque tengamos todo muy estructurado, de pronto salimos y hay una obra, o hay un, ¿sabes? Tienes que coger una calle paralela, bueno, cosa que a este chico le irrita muchísimo. Bueno, pues lo que hemos hecho es a esta casa llenarla de pasajes como secretos. Es decir, el chaval tiene elección, con ayuda de los padres, para poder ir a su dormitorio por esas otras rayas verdes, finas. Y ahí está algunas que pasa del vestíbulo al distribuidor, que es un empanelado de madera que tú no sabes, es una puerta oculta, que a lo mejor, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, de darse cuenta que el cambiar de opinión puede ser más interesante, bueno, pues ya va dentro de la casa. Y ya por acabar, la casa está acabada, aquí la veis los renders en la parte inferior del proyecto y ver cómo se ha construido, que con muy pequeños ajustes. Aquí vemos al niño, veis el perchero, que es el perchero de la puerta del pictograma. Como el perchero, tú al ver esa puerta abierta con un abriguito ahí colgado, pues pensamos que te ayuda, ¿no? Es como una señal para decirte, hey, quítate tu abrigo, ¿no? Empieza ya de acá el proceso, ¿no? De entrar desde el exterior al interior de tu casa. Más imágenes, cómo entras ya en la zona de lavado, ¿vale? Y cómo estamos aquí en la cocina. Y esta es la idea que, ya te digo, fue un regalo del propio, yo lo tomo así, como cuando el proyecto te da ese regalo, ese patio donde el niño juega, ¿no? Y las escaleras que van para los padres, pero ves en el cuarto de baño del niño el reflejo de las puertas de cristal con la ropita de los 7 días de la semana. Y una imagen que me gusta mucho, cuando dicen, ¿qué es lo que te gusta más de esta casa? Esta imagen, ¿no? Cuando los padres te envían esta imagen pasado unos años y te dicen, oye, mira, que estamos en la gloria aquí y gracias, ¿no? Yo creo que para un arquitecto es lo que más llena. Bien, y ya para acabar, os quiero presentar un proyecto muy pequeñito que es, a lo mejor es un poco estirar el concepto de arquitectura terapéutica, pero lo es, creo. Y es que yo tenía un cliente que murió y entonces, bueno, me apenó, pero también es cierto que era un señor de 96 años, un señor maravilloso, Pepe, que era Pepe Fuentes, un farmacéutico muy conocido en Murcia, y este hombre sobre todo era joven, fíjate, 96 años, pero joven, era un hombre que no paraba de llamarme, Javier, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy ahora diseñando unas casas con unas placas fotovoltaicas. ¿Placas fotovoltaicas? Vente para casa inmediatamente y explícame eso que es y cómo funciona y a ver si podemos hacer algo. Venga, voy para allá, porque me tenía mucho cariño, ¿no? Y me pasaba un rato con él. Es un hombre que le tenemos que hacer viviendas para viejos, cuando era mayor. Pero él no se veía, porque es maravilloso, ¿no? Que él se ve una juventud eterna. Y bueno, pues cuando falleció, pues me dio mucha pena, por supuesto, pero sus hijos me llamaron y me dijeron, Javier, nos gustaría que construyeses el mausoleo para mi padre. Y tengo que reconocer que la muerte, la relación que tenemos es como en México, que tenéis una relación muy feliz con la muerte, ¿no? Lo celebráis y tal, bueno, al menos no llego a entenderla, pero no, en España la muerte no es algo que se trata mucho, no nos gusta, ni hablar de ella. Y digo, bueno, venga, vale. Y bueno, lo que no me gusta nada es cuando voy a un cementerio y veo imágenes, ¿no? De muerte. Son arquitecturas, ayer estábamos hablando sobre arquitecturas que son como,
que representan, ¿sabes? Cuando para mí la arquitectura es lo que es, no es lo que representa. Es decir, y yo creo que siempre a lo largo de la historia ha sido así. Es decir, cuando tú te veías un palacio, cuando te veías una pirámide, es que la pirámide era eso, era la pirámide. Y el poder, no es que representaba el poder, es que era el poder. ¿Entiendes? Entonces ahora, coger de ahí imágenes y ponerle, porque esto representa, creo que personalmente no me interesa. Pero dicho esto, pues me encargan hacer este mausoleo y ¿qué hago yo? ¿Sabes? Algo. Y este hombre, Pepe Fuentes, como digo, era un hombre muy curioso. Y bueno, tengo que explicar un poco, por eso dice un arco iris para el último hogar, ¿no? Siempre, tradicionalmente en la arquitectura, la primera obra de un arquitecto, recordad que antiguamente en Italia ser arquitecto era lo más, y era una carrera que normalmente era de grandes familias, de importantes familias. Entonces, tradicionalmente, la primera obra de un arquitecto era construir un mausoleo para la familia. Es decir, que sí que hay una tradición muy interesante que se ha perdido. Pero bueno, lo que trato de decir es que siempre se le llama al mausoleo la última casa, ¿no? La última casa, y cuando vas allí, la casa está vacía. Se ven. En cambio, a mí me gusta el concepto, por las historias de casas, ¿no? Que al final es construir el hogar, ¿no? El hogar es distinto, porque un hogar es cuando está habitado, ¿no? Una casa está vacía, un hogar no puede estar deshabitado, lo genera las personas. Y digo, pues vamos, ¿y si hacemos un hogar? Que el mausoleo sea un hogar. Pero no un hogar solo porque está este hombre fallecido ahí, el cuerpo de él, no, sino porque es algo tan bonito que vaya la familia, que vayan los nietos allí, pasar el tiempo, ¿no? Que no tenga, que sea una relación con la muerte distinta. Y para ello, pues os tengo que contar esto, que él vivía aquí, en un porche. Esta es una casa frente al mar, y lo recuerdo, los dormitorios están arriba, pero él siempre es una arquitectura de porche, de ver gente pasar, entrar, tomar algo, un aperitivo, charlar, era así. Y luego otro dato muy importante es que el cementerio está aquí, en la ladera de una montaña, frente al río Segura. El río Segura, entonces, ¿qué sucede? Que es un lugar que aunque es seco, pero por la noche al estar junto al río hay una humedad relativa bastante alta, ¿vale? Son datos importantes. Y también que su parcela está bastante alto en la montaña, por lo tanto ganas unas vistas preciosas. Vamos a ver, os voy a enseñar planos míos del proyecto profesional. Lo tengo que mostrar así en el Colegio de Arquitectos para que tengan su sello de visado. Y aquí veis en rosa, ¿no?, la parcela que está muy arriba de la montaña. Entonces, esta es la visión precisamente desde su parcela, ¿no? Es una visión así bonita, se ve la montaña. Y entonces, ¿cómo plantear un proyecto así que haya una relación con el más allá, ¿no? El más allá. Mira, entonces, hay algo, ¿no?, que siempre hemos de pequeño nos han contado, el arco iris, ¿no?, que establece como es un puente, ¿no?, un puente mágico. Y dije, y este hombre que está siempre tan curioso, ¿no?, digo, ¿qué os parece si el proyecto es el siguiente? Que cada día del año, con el primer rayo de sol, este mausoleo produce de forma natural un arco iris. ¿Qué se necesita para hacer un arco iris? Eso lo sabemos todos, porque lo hemos visto, ¿no? Sale un arco iris cuando vas en el coche. El otro día vimos un arco iris aquí el sábado pasado, cuando está lloviendo y hay sol, ¿no? Sale agua y sol, es lo único que nos hace falta. Entonces, lo que vamos a hacer es coger agua, que he dicho que había mucha humedad ambiental por la noche, pues voy a hacer un mausoleo metálico para que se condense en el metal el agua del rocío, y esa la proyecto por medio de una bomba que está funcionando con una placa fotovoltaica que tanto le gustaba a mi amigo Pepe, y con el primer rayo de sol
sale el arco iris. Es así de sencillo. Claro, suena así de sencillo, pero hay que estudiar la geometría. Es decir, todo es geometría, es física. Y por eso me puse en contacto con el MIT, un profesor de ingeniería que está especializado en arcoíris y en geometría. Y uno de los dibujos muy importantes es este de francés Descartes, que básicamente, fíjate, Descartes es el filósofo que decía pienso, luego existo. Que a mí el profesor de filosofía no me llegaba nunca como a explicar bien, no llegaba a entender bien esa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Bien. Es que él era un científico. Es decir, él lo que estaba tratando de decir con esa frase era la ciencia, el conocer, el pienso es entiendo cómo es nuestro alrededor. Entonces este hombre analizaba cómo funciona un rayo, cómo se produce un rayo de sol. Un rayo de sol básicamente veis, está lloviendo, el sol está aquí detrás y veis la esfera, esa esfera es como una gota de agua aumentada. Entonces el rayo de sol entra en la esfera, produce una refracción quiere decir que cambia la luz, entra de un medio a otro distinto. Cambia el ángulo, cuando entra dentro de la esfera, refleja y de nuevo refracta. Y al refractarse, la luz se descompone. Básicamente es esto que explicaba ya Descartes, y estos son la memoria del proyecto. Claro, yo, al igual que en la memoria del proyecto hay que poner los cálculos estructurales, pues yo me había obligado a poner los cálculos también lumínicos, ¿no? de la refracción de todo, ¿no? Con el sello de visado del Colegio de Arquitectos de Murcia. Y bueno, y cómo, el por qué se ve, con qué ángulo, y cómo, por ejemplo, tú cuando siempre lo tenéis muy fácil para ver un arcoíris, siempre tenéis que tener el sol detrás vuestra. Fijaos en la sombra de vuestra cabeza, mirarse hacia la lluvia, ¿no? Levantáis la mirada a 42 grados y ahí os aparece el cono refractado del arcoíris. Esas son las cuentas, que parece magia, pero es como ciencia. Dicho esto, lo que nos hace falta es saber nuestro terreno en la relación con el Sol, el ángulo que tenemos, y estuvimos midiendo el primer rayo de Sol, a qué hora es y con qué ángulo incide en la parcela. Como estamos muy altos, el primer rayo de Sol entra casi horizontal, por lo tanto, atención, el arcoíris no va a ser un arco como vemos nosotros, es un arcoíris totalmente circular, se completa. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en enero, a las 8:24, entra con ese ángulo celeste, ¿sabes? Si os vais en abril, era a las 7:53, es un poco antes. Entonces va cambiando las horas y los ángulos de incidencia del Sol, del primer rayo del Sol en el día. Y eso, lo que hemos hecho es una parábola, ¿veis? Que esa parábola son una suma de planos perpendiculares al primer rayo del Sol. Entonces, claro, si alguien lo ve, mis alumnos cuando ven esto dicen, wow, qué sexy, ¿no? Digo, no, sexy, bueno, es sexy, pero es la relación que hay entre mi parcela y el Sol. No está hecho por el arquitecto, esto es así. Lo que pasa es que cojo esa parábola y construyo con ella. Entonces, vamos ya muy rápido, esto es lo que existe en la realidad, la parcela está aquí sin construir, y ¿qué es al fin y al cabo un mausoleo? Es como una estantería, ¿no? Una estantería para poner cuerpos o cenizas. Pues hacemos una estantería metálica. Ya he dicho que yo quería construir su hogar, por lo tanto es un porche, no es una casa. Y aquí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Veis la planta que sería como lo rojo para poner los cuerpos? Pero si os fijáis bien, lo blanco del porche es exactamente la relación entre el Sol. Es decir, que si tú te pones aquí en el centro, donde están todos los puntos, siempre se va a ver el arco iris cada día. Este, digamos, es el plano, ¿no? Así grande de distribución.
veis, los círculos son pues, las urnas, porque muchos se incineran, otros son los cuerpos, los ataúdes. Aquí ven las mismas sillas que tenía Pepe allí en su porche. La verja se mete para permitir al visitante, aunque no sea la familia, ponerse en el punto donde se observa el arco iris. Los proyectos visados de arco iris. Y la cubierta es muy importante porque son placas fotovoltaicas y cruces, 33 cruces de acero. ¿Por qué son 33 cruces de acero? ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy? Los 33 años de Cristo, los 33 años de tu marido. Pero bueno, son 33 la edad de Cristo cuando fue crucificado. Entonces, claro, yo esto se lo digo a la viuda, y la viuda es feliz. No, qué bien, 33 la edad de Cristo. Es decir, que son simbolismo, pero en ese caso, pero que para mí esto es un radiador, que lo que es, me sirve para condensar agua. Es decir, que qué bien que sean 33, si van a ser 12, no me sale el proyecto. ¿Veis? Y las cruces en realidad son pilares cruciformes, como los de Miss Van der Rohe. Lo que sé, que son, es como un bosque de árboles. Aquí tenéis la sección y esto es los planos de proyecto con el arco iris, que como he dicho son circulares, completos por serie. Los planos, todos son planos de proyecto, lo que estáis viendo, de esta estantería de acero. La verja, tendría que poner una verja, esa verja pequeñita, ¿no? Pero tiene la misma forma del arco iris para no molestar. Es decir, que ya el proyecto coge su propia vida, ¿no? Y el plano esta fachada curva, es un material crión que va con imanes pegada para no tener tornillería ninguna y tener una pantalla limpia. La infraestructura es esta, que la conocéis, ¿no? De los bares, que es un pulverizador que básicamente que por 199 euros te lo compras y te pulveriza ese agua, ¿no? Y aquí vamos a ver un arcoíris, pero claro, tú como arquitecto tienes que hacerlo. No puedes vender un proyecto sin que funcione. Entonces en mi propia casa, esta es mi casa, pues hice tenemos el sol a la espalda y veis la sombra de mi cabeza. Levantamos los 42 grados y aquí lo tenemos. En este momento sale mi mujer, me estás llevando a la casa de agua. Yo, todo por la arquitectura. Entonces vamos a ver fotos, ¿no? Desde el proyecto está ahí. No hay cosas sorprendentes, ¿no? El proyecto está subido en la colina, como veis, pero muy escarpada. Tan escarpada que han tenido que construir estas curvas, ¿vale? Blancas, para poder ir haciendo como un zigzag. Y lo nuestro es como otra curva blanca. Entonces mucha gente se cree que es un proyecto que se basa, ¿sabes?, en lo que existe y tal. Digo, sí. Y este sería pues ya el proyecto a lo largo del día. Y este es el proyecto ya al final como construido, que lo hicimos, como he dicho, en un principio sí que iba a ser acero corte, pero luego nos gustó más de acero inoxidable y tienes que construirlo. Ese es el problema luego, la construcción, ¿no? ¿Con qué oficio? Porque nadie lo ha hecho esto antes y tiene que... Entonces cuando el arquitecto se tiene que involucrar con los oficios, de allí, explicarle, ¿sabes? Y cómo te lo marcan y te lo hacen... Al final es como hacer una maqueta, ¿no? Pero se tiene que inventar sus propias máquinas, como cómo curvar los tubos estos, mi amigo Andrés. Son proyectos de la obra
A mí es lo que más me gusta, ¿no? El cómo se construyen las cosas luego. A ver, la placa fotovoltaica, esta nuestra, y ya el vecino tiene su angelote, ¿no? Son como... Y aquí está construido, y hay una cosa que pasó graciosa, que de pronto me llama el cerrajero y dice: Javier, que se mueve el proyecto, ¿ves? Las cruces se están moviendo. Digo, wow, se está moviendo. Pero yo le envié esto y digo, wow, una arquitectura que se mueve, ¿no? Qué bonito que es. No me lo esperaba también, pero era así. Y luego aquí veis, ¿no?, que como también sirve el proyecto para... no se aprecia mucho. Bueno, aquí el arcoíris es muy poco, pero se ve ahí, está quemado. Se ve el arcoíris, pero también coge las sombras, ¿no?, de las cruces, se apropia de toda la simbología de los vecinos, ¿no? Y lo coge aquí. Y aquí está mi amigo Pepe. Y lo más... Siempre me gusta acabar con unas imágenes del cliente en sí, porque lo importante para mi clienta verdadera es su mujer, la viuda, Gavina, y lo que es mágico del todo es que ella es la mujer más feliz del mundo con este mausoleo, pero ella es ciega. Ella no ha visto nada, nada. Pero me gusta tanto la idea del proyecto, ¿no?, la historia del proyecto, que lo financia. Y esto es lo que os quería contar, pero sin antes acabar diciendo que yo doy clases en la Universidad de Alicante, en España, y entre nuestra escuela de arquitectura y la vuestra hay un acuerdo de Erasmus. Es decir, que eso consiste en que Europa os financia a vosotros para poder venir un semestre o un año a Alicante a estudiar, tanto estudiantes como profesorado. Así que sois más que bienvenidos, porque ya somos parte de la familia. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Nos quedamos como muy impresionados de los tres proyectos que nos presentaste. Desde luego que voy a abrir el micrófono para algunas preguntas, pero primero, como comentamos al inicio, pues un cierre por parte de quien inició esta colaboración, ¿no? Gracias a la maestra Claudia Montalbán, que te conoció desde su maestría, pues tiene una reflexión final. Pues muchas gracias. Rápidamente me gustaría comentar que sobre los proyectos que ha presentado hoy el doctor Javier, siento que es una muestra muy clara de cómo la arquitectura influye en la vida de las personas y cómo puede, así bien no cura una enfermedad, sí brinda bienestar y calidad de vida. También otra cosa importante que he destacado de sus conferencias es el trabajo transdisciplinario, multidisciplinar. En realidad es un diálogo entre disciplinas, y eso, como bien comenta el doctor, es algo fundamental para nuestro quehacer diario. Entonces yo creo que, todas, desde el centro Alzheimer, que es inmenso, hasta la intervención del mausoleo, nos muestran también cómo no hay un proyecto chico. En realidad nosotros podemos sacar lo mejor como arquitectos de cada uno de las obras que nos encargan, ¿no? Entonces yo creo que es el entusiasmo del doctor con un proyecto muy pequeño, un proyecto muy grande, es algo que realmente lo veo, no lo había visto como la muestra que nos ha hecho en esta serie de conferencias, y bueno, no queda más que agradecer todo lo que nos has compartido en esta visita. Y claro que vamos a seguir, te vamos a seguir de cerca. Yo creo que has hecho muchos vínculos, y estos vínculos han sido tan fuertes que no se van a romper, y te vamos a tener nuevamente muy pronto. Y bueno, pues muchas gracias, y los invito a preguntar y a hacer de esta conferencia el inicio de muchos proyectos de investigación, incluso para irse a intercambio. Como bien menciona, hay un acuerdo que ya se está trabajando con movilidad. Entonces ustedes que están en segundo año, para cuando estén en quinto semestre, pues pueden iniciar su movilidad y contactar al doctor. Entonces yo creo que va a ser algo también muy enriquecedor en su formación académica. Y bueno, es todo lo que me gustaría comentar hoy. Gracias. Ahora sí, ¿alguien tiene una pregunta?
se haya quedado con alguna duda, una felicitación, comentario. Está la voz. No, pues la verdad sí quiero felicitar al doctor. Ya nos conocimos el otro día, pero sí me interesa mucho el término porque no lo había visto. Hay muchos calificativos para arquitectura, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras un poco cómo fuiste derivando. Creo que quedó más o menos comprendido, pero que profundizaras un poco más en tu inclinación por estos aspectos que yo diría que son más psicológicos, ¿no? de la arquitectura, cómo llegas a esto. Y bueno, eso es lo que me gustaría que profundizaras, porque creo que es un trabajo interesantísimo. Este que nos mostraste de la casa, de veras felicidades, es espectacular. Digo, del proyecto grande del Alzheimer, pues es otro aspecto, ¿no? Pero la casa me parece fantástica. Si nos quieres comentar algo. Bien, ya te digo, es un tema, yo no fui educado así. Es decir, que sí que es cierto que la actividad profesional te va conduciendo, pero sí que me interesó mucho ver proyectos de arquitectura que a mí se me habían explicado en la escuela de una forma y no llegaba a entender. El otro día expliqué la casa U de Toyo Ito. Cuando vi esa casa que aparece en todos los libros de historia de la arquitectura, en todos, contemporáneos, de pronto veo una fotografía de esa casa derruida y la foto tomada por el mismo autor, arquitecto Toyo Ito. ¿No? Son incertidumbres. Primero no sé por qué era tan famosa esa casa, porque al menos mis profesores no la explicaron, era una forma la U. Pero podría haber sido, ya conté el chiste, ¿no? Y cómo acabó el curso, que todos los estudiantes le enseñaron la casa A, la B, la C, la D, creyendo que era esa la gracia de la casa. Pero tuve la oportunidad de conocer a Toyo Ito y fue cuando él me contó, bueno, la historia, de verdad, del origen de esa casa, la relación con su hermana, cómo se queda viuda, todo lo que ya conocéis en historias de casas. Entonces, son cosas que ha sucedido a lo largo de la historia de la arquitectura que han querido mostrar al arquitecto como un héroe, como un artista que está por encima de la sociedad, diciendo, ¿no? Como si nosotros tenemos un conocimiento superior, diciendo cómo tienen todos que vivir, cuando en realidad nosotros nos perdemos muchas vivencias, muchas historias de ese modo. Entonces, es únicamente ese cambio, ¿no? Pero lo que es interesante, que todos estos grandes arquitectos han tenido unas relaciones muy íntimas con sus clientes. La hemos visto en la colección de casas. Entonces, ¿por qué no se habla de ello? En las escuelas, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué el mito del arquitecto? Cuando el otro es un mito incluso más interesante, más poderoso, ¿sabes? El ser un constructor de vidas. ¡Wow! Eso es mucho mejor, ¿no? Es decir, tuve la suerte de hacer parte de mi doctorado en Londres en una época en que conocí de primera mano a arquitectos como es Cedric Price, ya fallecido, bueno, está Peter Cook, pero también conocí a Peter Smithson, el de Allison y Peter Smithson, y esto lo entrevisté un par de veces y él siempre me dice, Javier, no olvides que el objetivo último de la arquitectura es crear un escenario para vida, para que la gente se desarrolle. Es decir, no nos olvidemos de ello. Y quizás es eso, es decir, que al final la terapia es más sencillo, es tener empatía, ¿no? Empatía respecto a escuchar al otro y construir. Eso debe ser el origen, si lo puedo resumir así. Gracias y felicidades de nuevo. Para mí, el concepto en un proyecto arquitectónico es la esencia de este. Y me gustaría saber de usted
¿cómo definirían el concepto en el proyecto arquitectónico? Y si obviamente tiene que ver con todo esto que nos ha platicado sobre las vivencias con su cliente, pero me gustaría que nos platicara sobre el concepto en el proyecto. El concepto del proyecto es el concepto del proyecto es el proyecto en sí, es el todo, ¿no? Es decir, cómo hablar del proyecto. Yo creo que lo tenemos fácil además, porque normalmente cuando alguien te viene cargando un proyecto es porque tiene un problema, ¿no? Es decir, alguien es muy normal que te viene diciendo, tengo una casa pero no me gusta, quiero otra, o quiero una reforma. Eso ya da pistas, ¿no? Ciertamente luego te dan pistas erróneas, ¿no? De lo que ellos creen que quieren, porque también es cierto que, siempre insisto, la arquitectura es una disciplina que hay que estudiarla. Es decir, que una cosa es esto, decía un arquitecto muy importante, es decir, una cosa es saber estar debajo de una parra y estar a gusto, ¿no? Todo el mundo sabe que está a gusto, pero lo otro es saber quién es el que decide plantar ahí la parra, ¿no? Es decir, esa es y el cómo hacerlo. Entonces, el cómo se llega al concepto está claro que no es mi concepto, ¿no? El concepto tienes que descubrirlo, pero cada proyecto a mí me produce como mariposas en el estómago, al igual que a todos vosotros, ¿no? Cuando os encargan un proyecto. Es exactamente lo mismo, además, porque no creas que por tener más edad, creo que es una equivocación el repetir cosas que ya sabes, porque entras en ese bucle y falleces, ¿no? Es decir, que aquí lo interesante es ver cada proyecto como una oportunidad de tú, como arquitecto, aprender. Y por lo tanto estamos en el mismo nivel, ¿no? Es decir, esto enlaza mucho con la primera conferencia sobre esas imágenes, ¿no? Horizontales, de que no se sabe quién es el profesor, quién es el estudiante. Todos somos estudiantes y por eso le llamamos, de hecho, un concepto de aprendizaje, no de enseñanza. Nosotros lo llamamos aprendizaje colaborativo. Yo cada proyecto me lo tomo así, como qué aprender. Y de hecho, cuando Claudia me invitó a venir aquí a proponer un taller y preguntaba que mis compañeros tienen que saber el título y el concepto y tal, y no lo sé. ¿Cómo te vamos a invitar a hacer un taller y no lo saben? Yo, porque no quiero repetir un taller que yo ya haya hecho. Quiero llegar allí y conoceros a vosotros algo, darme un día, dos, algo. Quiero aprender. No quiero para decir yo, en este taller, por eso yo estoy aprendiendo más que vosotros. Que es horrible, ¿no? Pero es así, no es horrible, es maravilloso. Pero yo disfruto. Entonces, el concepto es ese, el tú aprender de lo que y generar ese escenario para que se desarrolle. Sí, bueno, mi pregunta es un poquito más personal y es ¿cómo usted llega al mundo de la arquitectura? O sea, desde joven, como elegir la carrera o así, ¿cómo se adentra a este mundo que parece un universo, ¿no? Completo? ¿Y cuál era su visión acerca de la arquitectura a diferencia de su visión ahorita, ¿no? Ya con todo este paso de experiencias y demás. Gracias. Esto ya es... A ver, se lo recuerdo. A mí de pequeño siempre me gustaba arreglar cosas. Manitas, ¿no? Me decían. Esto va por generaciones. Mi padre era un manazas. Entonces todo lo tenía que arreglar yo. De hecho, hasta he sonreído luego con el paso del tiempo de abrir un tambucho de persiana y encontrar un destornillador ahí que mi padre se le había olvidado. No sabía el error y tú de pequeño pues vas aprendiendo. Aprendes rompiendo cosas también, ¿eh? Que te faltan luego piezas. Me gustaba mucho la mecánica, el entender las cosas cómo funcionan, los juegos estos de construcción y las matemáticas, ¿no? Las cosas. Y ya con eso te dicen arquitectura. Te lanzan ahí un poco. No hay en el colegio de educación infantil, ¿sabes? No hay. Hoy me he despedido de dos señoras maravillosas que son profesoras de infantil, o eran, ya jubiladas,
Y se lo he dicho de corazón, que no sé si ya me habrán creído o no, de la importancia que tiene un profesor de niños en el desarrollo humano. Es decir, que vosotros que sois ya arquitectos, ¿no? Estudiantes de arquitectura, es muy difícil, vosotros ya sois como sois, es decir, que uno trata de establecer una conversación, de que desarrolléis, tal, pero lo interesante es, ¿sabes?, lo que ya venís formados, ¿no? Pero cuánta gente que podrían ser arquitectos maravillosos y no han tenido una educación infantil interesante, ¿no?, creativa. Estas dos señoras lo son. Y como vengo a decir, yo no tuve una educación muy creativa, pero sí que es cierto que mi padre tenía una habitación, teníamos todos, como yo creo que pasa aquí en México, el salón, ¿no?, que no se dejan los niños casi tocar nada, ¿no?, por los invitados. Si viene un invitado, que al final nunca viene un invitado, y cuando viene un invitado es muy amigo tuyo, lo metes en la salita, no en el salón. Pero no tenemos un salón que no se puede tocar, pero sí que teníamos una habitación que se llamaba La Leonera, y en La Leonera podíamos hacer en el pacto todo lo que quisiésemos. De hecho, mi padre la mandaba a pintar una vez al año. Es decir, podíamos pintar en las paredes, dar martillazos, hacer lo que quisiésemos. A lo mejor esa fue mi vía de escape creativa, ¿no?, el estar ahí pintando en las paredes. Pero sí que es cierto que la arquitectura ha sido un regalo que te la vas encontrando poco a poco, ¿sabes? Vas descubriendo con personas que he descubierto luego, pero que no, desde un principio, ¿no? Yo creo que todos, ¿no?, nos llevamos el charco ese, cuando empiezas a estudiar arquitectura y dices, esto no era lo que yo tenía pensado, ¿no? Por suerte, ¿no?, vas descubriendo cosas. Entonces, estamos igual. Interesante pregunta, creo que les motiva mucho a ustedes que van iniciando a escuchar de la experiencia del doctor. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos cierre. Bueno, pues nada más es agradecerle nuevamente al doctor por esta serie de pláticas que nos ha brindado y a ustedes invitarles a las 4 p.m. de la tarde para ver el resultado de sus compañeros. Levanten la mano quienes están en el taller, en el workshop. Entonces, pues como ven son bastantes, entonces pues, nos interesa ver el resultado, ¿no? Y están invitados a ser en la sala de estudiantes, ¿no?, de planta baja, enfrente del acceso al Teatro Estefanía. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Clau, por el vínculo, y a ustedes por haber asistido.